La red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Seguimos adelante, amados hermanos, con nuestras enseñanzas para este público maravilloso que el Señor nos ha regalado. Aprendemos juntos, crecemos juntos en la palabra del Señor. Vamos a hacer un llamado con nuestro tema de hoy, un llamado a la iglesia en general. Es muy humilde, es como un padre a sus hijos, o es como un hermano a sus hermanos y consiervos en el Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Estamos atravesando por una gran crisis en las iglesias cristianas, pero creo, es mi opinión, que muy pocos se están dando cuenta de esta crisis que estamos atravesando. Estamos viendo que en muchas llamadas iglesias cristianas evangélicas se promueven unos supuestos avivamientos que llegan incluso a verse como movimientos de desorden. Hablo en este caso que así lo vemos aquellos que nos preocupamos por el crecimiento cualitativo de la iglesia y no solamente cuantitativo, ya que es importante todo. Que la iglesia crezca en cantidad, pero que la iglesia crezca en calidad de creyentes. Promueven unos avivamientos que se convierten en eventos extraños de mucha confusión, espectáculos. A esto le llaman avivamiento evangélico o espiritual o del Espíritu Santo. Pero estamos viendo una escasez de aprendizaje, de conocimiento en la palabra de Dios, en las doctrinas principales que enseña la palabra de Dios. A todos esos movimientos se les está llamando supuestamente unción, llenura del Espíritu Santo, poder de Dios, la gloria venidera. ¿Cuántas cosas más se le ha titulado a esos movimientos? Pero nosotros estamos viendo, analizando, observando que esto se trata de emocionalismo, se trata de sentimientos que causan euforia. Los mensajes están cargados de esas cosas. Hay mucha psicología, hay optimismo, hay autoestima, hay metafísica, una superfe, una fe irreal, algo que no existe. Pero ellos hablan de una superfe, declarando, decretando cosas. Pero no estamos viendo que sea el evangelio realmente. Se habla demasiado del hombre, de alcanzar metas, de alcanzar objetivos, de hacer estrategias, de formar organizaciones, eventos. Y todo esto preparado precisamente para mover la euforia de la gente. Pero no notamos para nada que el Salvador, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, sea el centro de todo esto que se está haciendo, sino que el hombre se está convirtiendo en el centro. Su vanidad, la egolatría, la vanidad personal, que el hombre sea el principal. No se está hablando del pecado, no se reprende el pecado realmente. En algunos lugares se menciona, pero no se explica. Se habla del infierno, pero no se explica por qué se habla del infierno. Y todo esto que se está haciendo es tan superficial, tan postizo, el colorido. Por un lado tenemos los espectáculos liberales y por otro lado los espectáculos más bien religiosos. Y estos dos extremos están haciendo daño por igual. Es muy peligroso porque esto perturba el conocimiento, el crecimiento, el discernimiento de las personas para que puedan percibir los creyentes y enseñar a los nuevos creyentes, a los niños, cómo es el camino del Señor, qué es lo que está pasando realmente. Los predicadores se van como misioneros, incluso evangelistas internacionales, se ponen títulos, ni siquiera conocen lo que están haciendo.
no conocen las doctrinas principales del Evangelio, las cosas más importantes de la palabra de Dios, como la doctrina principal, la salvación, el pecado y la salvación, la justificación, los atributos de Dios, la divinidad de Cristo. No se entiende nada de esto, pero sí se van a predicar. Entonces uno pregunta, ¿qué predican? ¿Qué predican? ¿Qué hacen realmente? Viendo todo esto, queremos ayudar, queremos aconsejar a nuestros hermanos, a los ministros que nos permitan, los pastores que nos permitan darles un consejo, porque es difícil aconsejar a muchos ministros que están llenos de orgullo, además de la ignorancia, el orgullo. Yo creo que muchos salimos al ministerio sin conocer estas cosas que estoy diciendo y tuvimos que aprender en el camino. No sé si muchos o pocos, pero tuvimos que aprender en el camino las verdades fundamentales de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. El problema es aconsejar a alguien que además de tener esta ignorancia, no permita que se le enseñe la realidad del Evangelio, sino que tenga un complejo, una autoestima tan elevado, que además de desconocer las verdades de la palabra de Dios, dice, yo sé lo que tengo que hacer, no necesito que nadie me aconseje. Bueno, nosotros queremos dejar aquí una semilla en el corazón de nuestros hermanos que pueda promover esa devoción, esa necesidad de la oración, de la relación con la palabra de Dios, pero esa relación devocional, no solo de obtener conocimiento de letra, sino un conocimiento devocional con la palabra, que haya dedicación. A veces se le pregunta a un público, ya sea novato en la iglesia, para no preguntarle al público inconverso, lógicamente. Mira, ¿qué hace el pastor de su iglesia? Y a veces no saben, porque el pastor mismo no lo ha explicado, no se lo ha dicho a la iglesia. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que realmente hace? Y la gente, especialmente la gente novata en la iglesia, piensan que el pastor no trabaja. Y hay algunos ministros de Dios que realmente no están dedicados al trabajo espiritual de la obra de Dios, o sea, de estudiar, de orar, de asesorar, de aconsejar, de guiar, de llenar de la palabra al público. A veces ni siquiera él está lleno de la palabra, a veces está vacío, no tiene capacidad para enseñar, pero está dirigiendo la iglesia. Eso es peligroso. El pastor debe ser un maestro de la palabra, debe capacitarse en cada tema que enseña la iglesia. La Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando usted profundiza en este texto, se da cuenta que aquí no está hablando de un conocimiento solamente de letra. Cuando usted profundiza en esta doctrina, observa que el Señor está reprendiendo al pueblo porque no tienen conocimiento de Él, porque no se acercan a Él. Entonces es un conocimiento práctico, es un conocimiento devocional. No es un conocimiento solo de teología escrita, sino de una relación, de una comunión con Él. No tienen conocimiento de Dios porque no se han acercado a Él realmente. Si la gente se acerca a Dios en oración, en oración, en oración, y no conocen la palabra, caen en un extremo de superstición, porque Dios quiere que le conozcamos en oración y que conozcamos su voluntad a través de su palabra. Las dos cosas son perfectamente equilibradas. Hay que conocer las doctrinas escritas y hay que tener relación personal con Él. Ahora bien, nosotros realmente yo no he podido comprender cómo por tanto tiempo puede sostenerse en muchas iglesias o incluso ministerios, personas que predican o que enseñan, estando tan vacías y llenas de actividades y de eventos que no tienen realmente fruto, que lo que hacen es como llenar tiempo, como desperdiciar tiempo. Tener gente allí entretenida domingo tras domingo tras domingo, viniendo a los cultos. Y así van pasando, pero no crecen realmente cualitativamente, no crecen. La Biblia contiene 66 libros. Es un libro insondable, totalmente. Y la Biblia tiene materias. La materia principal que lo engloba todo
sería la teología bíblica, y tiene tantísimo material rico que pasaríamos la vida entera estudiando libro tras libro, tema tras tema, y no nos alcanza la vida entera, porque cada tema, cada versículo, cada capítulo, cada cosa que se enseña en la iglesia y que la Biblia nos enseña, no lo que enseñamos nosotros por nuestra cuenta, sino lo que está escrito en la Biblia. Cada tema es una perla, es un diamante, pero hay que escudriñar, hay que escarbar en la mina. En estos días vi un video sobre los hombres que creo que les llaman topos, creo que así les llaman, que se meten en la profundidad de la tierra, pero eso es a 1000 metros abajo, en unas cuevas, para extraer ya sea oro, piedras, carbón, lo que sea que saquen de allí, pero tienen que excavar mucho y profundizar. Y vi los videos y me llamaba la atención, porque pensé, así somos los cristianos, especialmente los que enseñamos la palabra. Primero tenemos que cavar, profundizar, orar, humillarnos, arrastrarnos, llenarnos de tierra si es posible, para encontrar las perlas, los diamantes y regalarlos a nuestros hermanos, porque eso es lo que el Señor nos regala cuando cavamos profundamente. Todo creyente debe estar interesado en su crecimiento personal. Todo predicador que enseña la palabra debe dedicarse con seriedad a la oración, a la humildad y a estudiar con esa humildad. No debe estudiar para llenarse de orgullo, simplemente por tener un título de maestría. No, debe estudiar para él mismo, para crecer él y entonces poder ayudar a otros. Es necesario que le pidamos a Dios esto en nuestras oraciones, que nos conceda salud para dedicarnos, que nos permita comprender que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En la clase de hoy voy a mencionar lo que en la teología sistemática nosotros llamamos materias, materias que en la iglesia se deben estudiar. Voy a mencionarlas aquí. Y es lo que recomendamos en las iglesias a los pastores y a nuestros hermanos, que estudien de manera sistemática. Significa en orden, que tengan un orden si se van a dedicar a ese tipo de estudios, pues así nos ayuda precisamente esta forma de teología o de enseñanza. La manera sistemática es tener un orden, pero como les digo, se nos pasaría la vida entera y no alcanzamos a enseñar todo, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y Dios nos ayuda y hasta donde podamos nosotros vamos a enseñar. Todos los interesados, los alumnos, los discípulos cristianos que quieren crecer, deben conocer esto. En mi selección tengo en la parte 1, bibliología. Esto es el estudio de la Biblia. Cada materia que voy a mencionar voy a resumir, voy a definirla rápido. No la estamos enseñando todavía, solo la estamos mencionando. En segundo lugar, teología, teología bíblica o teología propia, que tiene que ver con la persona de Dios. Dios, sus atributos, su persona, eternidad, etcétera, el único Dios verdadero. En la cristología, la tercera materia, todo lo relacionado a la persona de Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, su deidad y toda su obra. En cuarto lugar tenemos neumatología. La neumatología es la materia que enseña sobre la persona del Espíritu Santo. Noten ustedes que aquí ya tenemos Biblia, Dios, Cristo y Espíritu Santo. 4 materias. Luego pasamos a la quinta materia, que sería antropología. Por supuesto que esta es la antropología bíblica en la teología, que tiene que ver con el hombre, es decir, el origen del hombre, de dónde viene. Esta no es la antropología, llamemos secular o científica, que dice que el hombre viene del chimpancé, de una explosión y no sé cuántas teorías más. No. Es bueno conocer un poco de eso para uno saber la locura que enseña la ciencia, o lo que enseñan incluso en las escuelas, en el colegio, a los niños. Pero nosotros aquí estamos hablando de la verdad, la antropología bíblica, de dónde viene el hombre, cuál es el origen del hombre. Sexto, amartiología, con H.
La amartiología es la doctrina que enseña sobre el pecado, la caída del hombre. Después de que el hombre fue creado, cayó en el huerto del Edén. Todo lo relacionado a la materia del pecado. ¿Qué es el pecado? Explicado. ¿Qué le sucedió al hombre? ¿Cuál fue su tragedia cuando cayó en pecado? Luego tenemos soteriología. Esta es la materia de la salvación, soteriología, así se llama. Todo lo relacionado a la salvación por gracia, por fe, por soberanía, no por obras y todo lo demás, por elección, por predestinación. Esa es la materia de la soteriología. Luego tenemos la angeología, todo lo relacionado a los ángeles que existen, que fueron creados, en fin. Y en esta angeología pues entra la demonología dentro de la angeología, por supuesto, porque son los ángeles que cayeron, que desobedecieron, en fin. Luego tenemos eclesiología. En la eclesiología es la materia que enseña todo sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Historia de la iglesia, cuándo fue fundada, todo lo relacionado a la iglesia, por qué debe existir una iglesia, qué es la iglesia universal y qué es la iglesia local que está en cada barrio. Todo esto enseña. Dentro de la eclesiología, pues está la materia de la misionología, que sería todo lo relacionado a las misiones, que es obra de la iglesia. Entonces, en esta primera parte terminamos con escatología. La escatología es la materia que enseña el futuro, todo lo que viene, las profecías apocalípticas, profecías de Daniel para los finales de los tiempos, en fin. Entonces, aquí terminamos la primera parte de este sistema de enseñanza. Además de todo esto, entonces yo he hecho una segunda parte de este sistema de enseñanza, le llamo parte 2 o capítulo 2. Enseñamos otras materias aquí. Sería panorama bíblico. Panorama bíblico precisamente es enseñar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, pero no precisamente con un sistema expositivo, porque el sistema expositivo, ahorita les explico un poquito sobre esto, va narrando versículo por versículo. En cambio, panorama bíblico, como lo dice la misma frase, panorama es un resumen de los capítulos, un resumen de los libros. Entonces, en esta materia uno estudia panorama del Antiguo Testamento y panorama del Nuevo Testamento. Después tenemos la hermenéutica. La hermenéutica es la materia o la ciencia que enseña la interpretación del texto bíblico. Dentro de la hermenéutica estudia uno cultura de los pueblos que están allí escritos en la Biblia, estudia uno lo que es la exégesis del texto bíblico, la eisegesis, la forma literal de aprendizaje, que es una forma alegórica, que es una forma literal, gramatical. Todo esto se aprende en la hermenéutica. Es la ciencia que estudia la interpretación del texto bíblico. Luego tenemos la homilética. La homilética es la forma o es la materia que enseña la preparación de un sermón, de una enseñanza. Aquí en la homilética es donde entra la parte de los sermones, lo que he estado mencionando esta mañana. Los sermones. Existen 4 tipos de sermones principalmente. Una forma de predicar es temático. Es cuando se tiene una idea central, una idea principal. Cuando lleguemos a la materia de homilética, bueno, no sé, estará lejos, pero algún día, hoy voy a mencionarlo. La forma temática es cuando se tiene una idea principal. Usted va a enseñar un tema, cualquier tema, por ejemplo, la mentira, por ejemplo, los celos, cosas así. Eso es temático. Y de allí se desprende entonces la enseñanza. Además de temático, dentro de la homilética existe el sermón expositivo. El sermón expositivo es el que venimos nosotros usando durante ya mucho tiempo, donde se leen pasajes completos, capítulos completos de un libro, y se va enseñando versículo por versículo de ese libro. Ese es el sermón expositivo. Tenemos también el sermón textual. El sermón textual es, se puede decir que para maestros, es cuando se escoge solo un versículo.
máximo 2 versículos, solo uno o dos. Y usted explica ese versículo palabra por palabra de lo que está allí escrito. Se necesita capacidad para eso. Incluso la etimología, raíz griega, raíz hebrea, qué significa cada palabra. Ese es el sermón textual. Y luego tenemos el sermón biográfico o narrativo, que es, como lo dice su mismo nombre, biográfico es la biografía de una persona, narrar la historia de una persona. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de José, por decir algo. ¿Quién fue José? Su nacimiento, su crecimiento, su familia, la historia de vida, que fue vendido, dónde terminó, toda la historia de una persona. Eso es biográfico narrativo. Bien, eso es en la homilética. Luego tenemos apologética. La apologética es la que hace apología. Esta es la materia que enseña defensa. Apología o apologética es defensa. ¿Defensa de qué? ¿Qué es lo que nosotros defendemos? Bueno, precisamente este servidor que les enseña a ustedes hoy siempre hace apología, aplicando esta materia. Defensa de la fe, defensa del evangelio, de la verdad. Entramos en combate contra los que enseñan otras cosas, otras cosas. Etimología es otra materia. La etimología es la que estudia, es la materia que estudia la raíz, el significado, el origen de las palabras. ¿Qué significa cada palabra? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué significa eso? Etimología, eso es. Oratoria. La oratoria es la materia o el arte de hablar al público. Lo que estoy haciendo con ustedes hoy, lo que he hecho siempre, hablar al público, es usar oratoria. Y para eso precisamente hay que prepararse, saber usar un micrófono, saber hablar al público, expresarse con palabras humildes y sencillas, pero bien dichas. Y cuando se usen palabras fuertes que parezcan rudas, ¿por qué se usan? ¿Dónde caben? Una palabra fuerte cabe, grotesca, pero depende dónde se va a usar. No se puede usar en cualquier momento ni en cualquier ocasión. Hay momentos en que caben las palabras fuertes. Jesús las usó, la Biblia las usa. La Biblia habla de perros, malos obreros, fraudulentos, nubes sin agua. Usa muchas palabras fuertes, pero ¿dónde caben? Entonces hay que saber usar las palabras fuertes. Para eso es la oratoria, para saber expresarse, hablar al público. No usar un lenguaje, vamos a usar esta expresión, no usar un lenguaje arrastrado, demasiado ordinario y vulgar. Nosotros debemos tener oratoria para hablar. Las palabras pueden ser fuertes, pero no vulgares, no las más sucias que encontremos, sino con estilo, con altura, como lo hacía mi Señor Jesucristo. Luego tenemos filología. Esto tiene que ver con el lenguaje, el origen histórico de las palabras. Esta es la filología. Luego tenemos la filosofía. La filosofía es lo que tiene que ver con la sabiduría, especialmente la sabiduría humana. Pero también enseñamos la filosofía dentro de la teología. Está también el idioma griego, eso es otra materia. Bueno, esto ya es más profundo. El idioma griego en que fue escrita la Biblia, es decir, el Nuevo Testamento. Y tenemos el idioma hebreo, lo que creemos por tradición de los maestros, que la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanaj, fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, hay mucho más de ahí para adelante para aprender, pero aquí hemos dejado una lista de materias básicas. Ahora, si nosotros enseñamos en las iglesias en orden, si somos formados, si ayudamos a la gente a crecer, van a estar mejor preparados. Los creyentes no deben irse a misiones, a predicar, sin tener un conocimiento básico de algunas cosas como estas que estamos mencionando aquí. Mucho menos deben irse como pastores, como evangelistas, en una completa ignorancia. A veces se van a estudiar en los institutos bíblicos sin tener ni siquiera una base como esta que les estoy dando, de saber que existen estas materias, y cuando llegan al instituto bíblico llegan totalmente crudos, en una ignorancia total, y se les hace más difícil a los alumnos aprender así. Yo les estoy entregando a ustedes herramientas. Entonces, no hay tiempo en la iglesia, no hay tiempo
para hacer espectáculos, no hay tiempos para juegos. Hemos visto últimamente a hombres vestidos como si fueran señoritas y danzando en los púlpitos. Parecen muchachas, porque nadie les explica que esto no es correcto, que eso es un espectáculo eclesiástico de iglesias modernas. El apóstol Pablo nunca hubiera puesto en sus iglesias a los hombres a danzar ahí como si fueran señoritas, con unas batas largas ahí que parecen damas y con la excusa teológica, porque es que usan versículos para sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es que David danzaba? Y por eso entonces yo me he visto así como una señorita y danzo de esta manera. Amados hermanos, todo ese activismo, ese emocionalismo, lo que conduce a la iglesia es a falsos avivamientos, conduce a la gente a la herejía. La gente camina hacia la impiedad, camina desviada por la mentira y no hacia Dios, porque no se les enseña bien. Muchos hoy tienen interés por profecías nuevas, nuevas revelaciones, cosas extrabíblicas, incluso antibíblicas. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.